Pues sí, hoy viernes se abre en la Casa del Radio de París la edición número 26 del Festival Présence, Presencias en castellano, festival que Radio Francia dedica hasta el 14 de febrero a la música de nuestros días. Este año Présence está dedicado a Italia y a sus compositores que sin duda han marcado ya la música del siglo pasado, el siglo XX, con nombres como Berio, Nono o Maderna. Y precisamente el concierto de mañana sábado estará dedicado a Luciano Berio y también a la joven compositora italiana Lara Morciano, formada en Francia en el Conservatorio de Estrasburgo. La realización informático-musical correrá a cargo del también compositor chileno José Miguel Fernández, quien ha sido precisamente tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí. El placer es nuestro. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad chilena de Osorno en 1973 y que vas a iniciar tus estudios musicales en Santiago, en la Universidad de Chile. Pero me gustaría que nos contases, ¿la creación musical ya estaba en tus intenciones cuando empiezas a estudiar música? Sí, bueno, yo comencé cuando niño, digamos, como a los 7, 8 años a tocar el piano. Digamos, tuve la suerte de estar en un ambiente en que la música era bastante apreciada. Mi madre tocaba la guitarra en un conjunto folclórico y mi padre el clarinete, a pesar de que no eran músicos profesionales, pero la música estaba ya desde los inicios, digamos. Y bueno, después de comenzar mis estudios en el Conservatorio de Música de Osorno, ya, digamos, a partir de la adolescencia empecé a tener un interés más marcado por la música y la composición, de la creación, digamos, de poder crear sonidos y música. Bueno, eso. Y Cuéntanos, ¿cuáles eran los compositores que te interesaban en tus estudios de piano, por ejemplo? Bueno, cuando era más joven, digamos, en la adolescencia, escuchaba música, mucha música clásica, sobre todo, bueno, los grandes clásicos, barroco, Bach, clásicos, etcétera, Beethoven, después también más modernos, entre comillas, como Wagner, Debussy, en la música francesa. Y fue solamente cuando entré al Conservatorio de Santiago, en la Universidad de Chile, cuando me enfrenté, digamos, por primera vez a la música contemporánea y fue realmente una revelación. Fue como, esto es increíble, esto es lo que me gustaría hacer. La electrónica, la informática estaba en mantillas, ¿no?, cuando empiezas a estudiar. Sí, también por esas casualidades del destino, cuando era niño, mi papá me regaló un Atari, un computador, que comencé a bidouiller, como se dice en francés, a hackear, a hacer programas y sonidos también. Y bueno, después lo dejé de lado y fue solamente también cuando llegué a Santiago que me di cuenta que se hacía mucha música también con computadoras y precisamente acá en Francia. Vas a continuar tus estudios en Buenos Aires, en el Laboratorio de Investigación Musical. En el terreno de la música contemporánea, Buenos Aires está quizás en la vanguardia latinoamericana, con sus conciertos en el Teatro Colón, por ejemplo. Sí, justamente el laboratorio, el LIPM, el Laboratorio de Investigación de Buenos Aires, era en esos momentos el centro más importante de Latinoamérica. Y cuando yo fui en el año 96, había una efervescencia increíble a nivel cultural en ese periodo. Todas las semanas habían conciertos de música contemporánea en el Centro Cultural Recoleta. Habían invitados de todo el mundo, de Estados Unidos, de Francia. Justamente ahí fue donde conocí a Pierre Boulez y el Ensemble d'Artistes Contemporains. Y entonces era muy rico. Fue por eso que yo tomé contacto con este laboratorio para ir a estudiar precisamente la informática musical. ¿Qué recuerdos te quedan de tu primer estreno? ¿Qué estrenaste por primera vez? La primera pieza que estrené fue un sexteto de cuerdas y fue muy positivo porque es realmente digamos, algo impresionante cuando uno escribe, digamos, de una manera teórica notas y que después pueden ser sonadas y uno se da cuenta que lo que había pensado realmente se puede concretizar en sonido.
Cuéntanos, José Miguel Fernández, ¿qué es lo que hizo que vinieses a Francia? Quizás ese encuentro con Pierre Boulez allí en Buenos Aires. Sí, exactamente. El encuentro con Pierre Boulez y el Ensemble Intercontemporain fue decisivo. También la visita de otros instrumentistas del Ensemble Intercontemporain que trajeron música a Chile y nos trajeron discos en los cuales nosotros pudimos escuchar por primera vez música interactiva, digamos, música mixta, lo que se llama en mezcla de instrumentos tradicionales con la informática, digamos que son procesados por los computadores y transformados. Y fue también una revelación y en esos momentos yo también me dije, bueno, tengo que ir a otro lado y sobre todo tratar de ir a Francia, donde está este centro que se llama IRCAM, y tratar de poder desarrollar esto que me parece tan interesante y también como una especie de futuro de la música. Grandes intérpretes, ¿no? Los solistas del Ensemble Intercontemporain, porque parece que no, pero es muy difícil tocar la música contemporánea, ¿no? Sí, bueno, hoy en día en los conservatorios acá en Francia les exigen a los estudiantes a tocar música contemporánea. Hace 20 años atrás o 30 años atrás, cuando llegaban los compositores con sus partituras hiper complejas, era bastante imposible, digamos. En esa época muchas piezas se tocaban de una manera aproximativa. Hoy en día, cada vez más, los intérpretes logran una precisión porque les enseñan, digamos, desde pequeños a que la música contemporánea hace parte del repertorio de la música clásica. Cuéntanos, José Miguel, antes de venir al IRCAM a París, pasas por Lyon, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, desembarcar desde tu Chile natal aquí en Francia? Bueno, fue una gran experiencia porque llegué afortunadamente a un centro que es el conservatorio. Acá en Francia hay dos conservatorios nacionales superiores, el de París y justamente el de Lyon. Y yo decidí irme a Lyon, justamente, bueno, tenía un amigo chileno, Cristian Morales, que ya estaba allá de antes, y también porque era el lugar donde se practicaba de una manera más intensiva la informática musical, mucho más que en el Conservatorio de París en esa época. Precisamente en Lyon, en el 2008, vas a obtener un premio en el concurso internacional de composición Gram EOC. Fue el espaldarazo como compositor que necesitabas, ese premio. Sí, bueno, siempre los premios son bienvenidos y es una satisfacción cuando uno puede ganar un premio. Y pienso que es parte también del recorrido de un compositor, también tener de vez en cuando algunos estímulos, digamos, un feedback en relación a su trabajo. Vas a pasar también por el IRCAM aquí en París, como nos decías. ¿Es la caverna de Alibaba de la música informática? Yo creo que sí, de alguna manera se le llama el templo de la música contemporánea y de la informática musical, simplemente porque es el único centro en el mundo donde existe esta relación entre ciencia y creación musical. ¿Qué has aprendido ahí en el IRCAM? ¿A manejar enormes computadoras? Eh, Más bien yo creo que lo que he aprendido o sea, que no es en realidad un aprendizaje, pero es el encuentro de personas. Encuentro con personas que me han estimulado a desarrollar nuevas cosas, porque la informática hoy en día está completamente democratizada, no es lo mismo que en los años 80 en el IRCAM, cuando tenían su procesador de tiempo real 4X, era el único en el mundo. Hoy en día todo el mundo tiene acceso y los programas la mayoría son open source, entonces uno podría fácilmente hacer lo mismo en su casa con una buena conexión a internet. Bueno, obviamente tienes los parlantes y todos los estudios que son muy buenos y todo eso, pero yo creo que lo importante y lo estimulante del IRCAM es el encuentro con todos estos científicos y todos estos compositores que trabajan. Es como una efervescencia que se crea y también un feedback entre todas las personas que trabajan ahí. Hace unas semanas fallecía desgraciadamente el creador del IRCAM, Pierre Boulez. Ha dejado huérfana a la música contemporánea su fallecimiento. Digamos que de alguna manera podemos decir que acá en Francia sí, en el sentido de que Pierre Boulez fue el creador de estas grandes instituciones como la Filarmónica de París, el IRCAM y el Ensemble Intercontemporain, dedicados específicamente a la música contemporánea. Y de alguna manera sí, el hecho de que ha fallecido deja un vacío dentro
de este campo. Ahora tendremos que ver qué es lo que sucede con el futuro, con ver cómo se puede renovar también de alguna manera el IRCAM, el ensemble y todas estas instituciones que creadas por esta persona, Pierre Boulez. La carrera de Pierre Boulez ha sido larga y bien extensa, pero no exenta de críticas. Su muerte también es la muerte de una estética de la música contemporánea. Se va a perder el miedo al realismo, si me permites, o al tonalismo en la música. Yo creo que sí, eso es una opinión. Yo no estoy completamente de acuerdo porque creo que en todos los ámbitos existen escuelas o tendencias y la música de Pierre Boulez es, digamos, es una parte solamente de todo lo que es la música contemporánea. Dentro de la música contemporánea también hay, como digo, distintas corrientes. Yo no creo que la muerte de Pierre Boulez signifique la muerte de una estética determinada, porque estéticas de la música contemporánea existen millones, como cuántos compositores hay. Hablando de estéticas, ¿dónde te inscribirías tú? ¿En la música electrónica, pero de qué estilo? Justamente yo creo que mi música, o yo al menos lo que trato de hacer es no inscribirme tampoco en una estética determinada, ni boulesiana, ni de música concreta, GRM o digamos estilos determinados, sino que yo, mi recorrido, digamos, como compositor ha sido más bien de tomar elementos de las distintas con tendencias, corrientes o estilos de música para crear una música que tenga un cierto tipo de libertad y no solamente regirme por leyes o reglas específicas de escritura contemporánea. Yo pienso que la música debe tener una libertad y que se debe exprimir por sí sola, y todas las herramientas que he acumulado, digamos, en este recorrido me sirven para justamente darle esa libertad a la música. Muchos critican a la música contemporánea de olvidarse del oyente, del espectador, ¿no? No se compone a menudo más para los colegas, para los técnicos, que para el oyente, el espectador. Sí, bueno, este es un problema de la música contemporánea desde sus inicios, más bien, porque como rompió radicalmente con la tonalidad y la armonía, digamos, de la música que tenemos la habitud de escuchar, justamente se perdió ese contacto con el público de alguna manera. Pero yo creo que es también natural, y sobre todo pienso que para el público en general la idea sería de, digamos, para atraer más público a la música contemporánea, es justamente haber una educación también de la música contemporánea. Lo que lamentablemente al parecer se está perdiendo cada vez más es sobre, digamos, la educación en los niños de qué es la música, esta como idea de la educación integral, en que la música era fundamental. Hoy en día lamentablemente se está perdiendo, entonces se crean estos abismos, digamos, entre el público y el compositor. Pero como lo sabemos también, muchos compositores en su época, en el pasado, tuvieron el mismo problema, que fueron abullados, su música dicha que no era música. Tenemos muchos ejemplos en la historia de la música, y yo creo que en la música hoy en día, quizás en el futuro, no lo sé porque nadie lo sabe, pero quizás va a tener más acogida del público. Leí hace poco las críticas que le hicieron a Beethoven cuando estrenó su tercera sinfonía, y eran dignas de un concierto de música contemporánea. Exactamente, sí, le pasó también a Stravinsky, a Barès, Debussy, etc. Precisamente Présence es el festival que acerca la música contemporánea al público, ¿no? Ese es el papel de Présence, ¿no? Sí. Volviendo al concierto de mañana sábado, cuéntanos cómo fue la relación con esa compositora italiana, Lara. Bueno, mi trabajo en el IRCAM consiste principalmente en recibir a los compositores que están en residencia. Estas residencias normalmente son de varias semanas, máximo 10 semanas, y la relación por lo general es bastante buena, porque los compositores llegan, digamos, compositores que tienen nociones de la música electrónica, pero no tienen la capacidad para programar cosas de una manera más
potente, más profunda, precisa. Y entonces mi rol en el IRCAM es de que estos compositores llegan con sus ideas musicales y yo trato de concretizar estas ideas a través de la programación del computador. ¿Lara Murciano está cerca de tu estética? Sí, la música que ella hace, digamos, es mucho más compleja a nivel instrumental de lo que yo hago. Ella tiene una formación bastante intensa, como la mayoría de los compositores italianos, una base sólida de lo que es todo lo que es la composición clásica y contrapuntística. Y podemos decir que a nivel instrumental es una música bastante elaborada, mucho más que varios compositores que he tenido la suerte de trabajar. Pero esto mismo hace que sea nuestra colaboración muy fructuosa porque a mí también me gusta mucho la parte, la articulación electrónica, la interacción con los instrumentos. Entonces logramos, yo creo, crear una interacción, una efervescencia en la música que es bastante particular. A pesar de los avances de la informática, no nos olvidamos de los instrumentos físicos, de la vibración sonora, ¿no? Sí, exactamente. La idea es siempre de tener, de que la fuente, digamos, del sonido provenga de los instrumentos tradicionales, a pesar de que hoy en día tenemos muchos tipos de síntesis de sonidos o de programación. Siempre el sonido instrumental, o al menos hasta hoy en día, quizás en el futuro obviamente va a cambiar si sigue la investigación, no se ha podido recrear la riqueza del sonido en sí y de la interpretación también, porque cada instrumento es interpretado por un ser humano que tiene, por supuesto, que no es preciso, pero es justamente esa precisión que le da el interés. El interés, exacto, gracias. En fin, pues ya lo saben, a partir de hoy, viernes, hasta el 14 de febrero, tienen una cita en el Festival Présence, en la Casa de la Radio, en Radio Francia, para una importante serie de conciertos. Muchísimas gracias, José Miguel Fernández, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito en el concierto de mañana sábado. Muchas gracias. Los invito también a todos los oyentes, si están en París, a venir el sábado a las 5 de la tarde a escuchar este concierto con grandes estrellas de intérpretes de la música contemporánea. Y en el fantástico auditorio de Radio Francia, que acaba de ser renovado y tiene una acústica fantástica, ¿no? Sí, bueno, este va a ser en un estudio. En el estudio Son 4. Que no está mal tampoco. Que no está mal, y así que... Perfecto, muchas gracias, José Miguel, y nos vamos a marchar con música contemporánea con el colectivo de creación sonora de Buenos Aires, dirigido y compuesto por Jorge Sad. Muchas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias.